Tres verdades impactantes del profeta que huyó de Dios. Su historia escalofriante que nadie conoce era una noche oscura, y la aldea parecía envuelta en un manto de misterio. Un susurro se deslizó entre las piedras antiguas, un profeta que había huido de Dios. Pero, ¿qué lo había llevado a abandonar una misión tan sagrada? Nadie podía imaginarlo. La imagen de ese hombre, con su larga melena al viento y mirada perdida, llenaba de temor hasta el más valiente. Cuentan que su voz resonaba como un trueno y que una sombra lo seguía, un eco inquietante de su desobediencia. Los ancianos murmuraban, diciendo que había traído la calamidad sobre su pueblo y que aún ahora, sobrevolaba en sus sueños, como un espectro imparable que regresaría por lo que había dejado atrás. Los rumores sobre su desaparición se extendieron como pólvora. Una noche, un rayo iluminó el cielo, revelando por un instante su figura en lo alto de la montaña. Sus ojos, llenos de desesperación, parecía que reflejaban el mismo fuego del infierno. ¿Qué decisiones lo llevaron a este punto? Algunos afirmaban que estaba buscando perdón, otros, que solo deseaba huir de su destino. Y entonces, esa noche fatídica, un grito desgarrador rompió el silencio, una voz que clamaba en la oscuridad, ¿sería la suya? La aldea se quedó en un silencio helado, temiendo que la respuesta llegara pronto. Las mujeres se agrupaban en la plaza, con los brazos cruzados, temerosas de enfrentar lo que venía. El profeta regresará, decían, y no será solo él, su condena vendrá con él. El aire se sentía pesado, como si cada aliento que tomaban estuviese cargado de una inminente tragedia. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras el contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. También, dímelo en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Regresando al misterio, el viento aullaba en la noche, como si los espíritus mismos se reunieran para presenciar el regreso del profeta. Pero, ¿qué sucederá cuando aparezca? La nublada ansiedad del pueblo crecía, y cuando las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse entre las sombras, una pregunta se alzó en el aire: ¿sería el profeta un salvador o un trágico portador de calamidades? La respuesta estaba más cerca de lo que todos imaginaban. Pero, ¿están realmente preparados para enfrentar lo que el destino les tenía reservado? La mañana llegó con un silencio ominoso, y la aldea parecía contener la respiración. Los caminos aún húmedos por la lluvia de la noche anterior reflejaban la luz tenue del sol, pero la gente sabía que este nuevo día traía consigo más preguntas que respuestas. Los ancianos se reunieron en la plaza, sus rostros marcados por la preocupación y el miedo. Hoy es el día, decían, el día que el profeta regresará. La voz resonaba en el aire como un eco, llenando a todos de inquietud. De repente, un niño gritó, apuntando hacia la montaña. ¡Miren! Un grupo de sombras emergía de la bruma, y entre ellas había una figura familiar, el profeta. Su andar era errático, como si luchara contra un viento invisible que tiraba de él en direcciones opuestas. Su melena, alborotada y oscura, resaltaba con el dolor que llevaban sus ojos. Cada paso que daba resonaba en el corazón de la multitud, como si el eco de su propia culpa lo persiguiera. ¿Qué has hecho, profeta? Susurraban las mujeres, algunas cubriendo su boca con las manos en un intento por contener la angustia. A cada instante que pasaba, la tensión crecía. Él ya no era el hombre que una vez proclamó la verdad con ardor. Ahora, parecía estar arrastrando consigo el peso de todos sus fracasos. Al acercarse, los murmullos se intensificaron. ¿Volvió a buscar redención, o viene con más maldiciones? Se preguntaban, sus corazones latiendo descontroladamente.
Sin embargo, cuando su voz finalmente se alzó, con una mezcla de miedo y desesperación, todos se quedaron en silencio. «He venido a advertirles», exclamó, sus palabras desgarrando el aire. «Viene una tormenta que no solo barrerá la aldea, sino que arrasará con lo que queda de nosotros. He huido de Dios por temor, pero ahora, Él me ha perseguido, y lo que he visto no es solo fuego, es oscuridad absoluta». Las mujeres empezaron a sollozar, los hombres tosiendo nerviosamente. El rostro del profeta era el de un hombre marcado por visiones aterradoras. La desesperación en sus ojos envió escalofríos a través de la multitud. «¿Por qué deberíamos creerte?», lanzó un anciano desde la parte posterior, su voz arrugada pero firme. «No eres más que un fugitivo de la verdad». El profeta lo miró, y por un instante, un destello de su antiguo fervor resplandeció. «Porque he sido un testigo de la ira divina. No es mi intención volver aquí y decirles lo que ya saben, sino que he visto la sombra que devora todo a su paso. Y esta vez, no puedo huir». Los rostros se tornaron pálidos. La atmósfera se enrareció, como si la aldea misma temiera lo que el profeta había traído consigo. El cielo oscureció repentinamente, nubes amenazantes se acumulaban, como si su destino se estuviera dibujando ante sus ojos. Algo crujió en el silencio angustiante. Un relámpago atravesó el cielo, repentinamente revelando la silueta de algo oculto detrás del profeta. La multitud retrocedió, aterrada, mientras una sombra emergía lentamente de la oscuridad. «No hay tiempo. Debo contarles la verdad más aterradora de todas», gritó el profeta con las venas marcadas en su frente, su aliento entrecortado. «Si no lo hacemos juntos, todo lo que amamos caerá en la oscuridad». La pregunta flotó en el aire, ¿era este el comienzo de su salvación o el fin de su mundo? La multitud no sabía qué hacer, atrapada entre la desesperación y la esperanza. La aldea contenía el aliento, esperando ansiosamente el desenlace. Pero el tiempo corría y pronto descubrirían el verdadero horror que aterrorizaba al profeta. ¿Qué oscuridad se avecinaba realmente para ellos? El viento aullaba entre los árboles, como si la naturaleza misma respondiera al llamado del inminente desastre. Los murmullos comenzaron a desvanecerse, solo el sonido de la respiración entrecortada de los aldeanos llenaba el aire, pesado con la amenaza de lo desconocido. Algunas mujeres se aferraron a sus hijos, protegiéndolos instintivamente mientras otros hombres se acercaban al profeta, buscando respuestas, aferrados a un hilo de esperanza. «La sombra», exclamó el profeta, tristemente, como si ese nombre pudiera encerrar toda la desesperación. «No es un simple monstruo. Es el eco de nuestras decisiones, de nuestros pecados. Cada mentira, cada rencor sin resolver se ha convertido en esta tormenta oscura. Nos viene a reclamar». Una anciana, cuyo rostro era un mapa de arrugas de sabiduría y sufrimiento, se afrontó al profeta. «¿Qué puedes hacer tú para detenerla? No eres más que un hombre con una historia de miedo. ¿Dónde está tu fe?». Su voz temblaba, una flecha que atravesó el corazón del profeta, quien bajó la mirada, abrumado por la culpa. «No lo sé, pero hay una forma». Su voz se secó en su garganta como un río agotado. «Debe haber un sacrificio. Algo que el pueblo esté dispuesto a ofrecer. Lo que nos devorará no es solo la tormenta, sino nuestra propia negación». El miedo se extendía entre la multitud, generando un verdadero caos emocional. Algunos murmuraban entre ellos, mientras otros ya empezaban a llorar, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Un hombre en la primera fila, con la frente surcada por la angustia, se atrevió a desafiarlo: ¿estamos condenados a hacer sacrificios? ¿No tenemos otra opción? Como si fueran ecos del mismo infierno, los relámpagos cayeron, y una sombra añadida se proyectó detrás del profeta, creciendo, alimentándose de su dolor. La desesperación pareció hacerse tangible, una forma oscura que chisporroteaba con cada destello de luz. «Basta de dudas», gritó el profeta, su voz resonando ahora con una autoridad que asombró a todos. «Si unimos nuestras fuerzas y nuestras almas, podemos enfrentar lo que viene.
Pero debemos ser sinceros, debemos enfrentar la verdad, sin más mentiras que atesoremos en nuestros corazones. Mientras hablaba, el cielo se volvió del color de la ceniza, presagiando lo que estaba por venir. La sombra dio un paso al frente, revelando su forma inquietante. Los ojos de la gente se llenaron de horror al ver que lo que se ocultaba no era ni más ni menos que visiones de sus propios pecados, reflejados en el rostro de la criatura. Cada una de las almas asustadas vio sus propios rostros de culpabilidad resplandecer en la oscuridad. Los gritos comenzaron a aumentar en intensidad, resonando en la plaza como un rugido de olas que se estrellan contra un acantilado. No. No somos así. Gritó una mujer, pero la sombra seguía creciendo, lista para devorarlo todo. Es el momento de la elección, dijo el profeta, su voz resonando una vez más, pero con un tono diferente, casi solitario. Si no elegimos liberar nuestros corazones de la culpa, lo que viene no solo barrerá nuestra aldea, sino que se alimentará de la oscuridad en nuestras almas. Los ojos de la multitud se encontraron, algunos desbordando incertidumbre, otros cargando ira y miedo. Una anciana se adelantó, su voz quebrada. ¿Qué significa liberarnos, profeta? ¿Estamos dispuestos a perderlo todo? Un silencio incómodo llenó el aire, y el clima se tornó pesado, como si la sombra hubiera tomado la voz en esa pregunta. La incertidumbre tensionó cada músculo del país, como si el mismo suelo pudiera abrirse en sus pies. Estamos listos para sacrificar lo que más amamos, murmuró el profeta, su mirada fija en el horizonte. La tormenta rugía más fuerte, y un grito desgarrador se escuchó al fondo. La sombra se acercaba, justo cuando todo parecía perdido y la nube oscura se cernía sobre ellos. Un destello de luz cruzó el cielo, iluminando un camino hacia la montaña. Ese es el camino hacia la verdad. Gritó el profeta, su voz proyectándose por encima del caótico rugido del viento. Solo allí encontraremos lo que necesitamos para vencer la oscuridad. ¿Serán capaces de unirse en la búsqueda de esa verdad, o se rendirán a la sombra que ya comienza a devorarlos? La tormenta no era solo externa, la peor tormenta se gestaba en sus corazones. La aldea se enfrentaba a una elección que cambiaría sus vidas para siempre. El alboroto en la plaza siguió creciendo. La multitud, ahora dividida entre aquellos que veían esperanza en el camino hacia la montaña y otros que se aferraban al suelo, temía lo peor. Algunos corrían, aterrorizados, mientras otros se unían, tomados de la mano, con miradas de determinación en sus rostros. ¡A la montaña! Gritó un joven, su voz vibrando con una energía renovada. Si hay una posibilidad de salvarnos, debemos ir. El profeta asintió, sintiendo una brisna de optimismo en medio de la oscuridad. Pero no todos compartían su fervor. Alguien desde el fondo de la multitud se atrevió a gritar: no podemos dejar nuestra casa. Es nuestro hogar. El viento aullante liberó un escalofrío que se deslizó por la espalda de todos presentes, como un recordatorio de la sombra acechante. Las elecciones no eran simples. Dejar atrás el hogar era más que un sacrificio físico, era abandonar todo lo que habían construido, todo lo que conocían. ¿Pero prefieres quedarte aquí y enfrentarte a lo que venga?, replicó el joven, su voz endurecida por la desesperación. La sombra no perdona a nadie. Es nuestra pena, nuestra culpa transformada en esta horrorosa criatura. La anciana de rostro surcado apareció nuevamente, con lágrimas surgiendo de sus ojos. ¿Qué hay de nuestros hijos? ¿Podemos llevarlos a la montaña? ¿Qué tal si no regresamos? El profeta dio un paso adelante, sus manos extendidas como si pudiera tocar el corazón de cada uno. No podemos cargar con nuestras cadenas. Si elegimos el camino de verdad y sacrificio, quizás nuestras almas encuentren paz. Nuestros hijos, ellos necesitan un futuro, y ese futuro no puede existir entre las sombras de nuestros secretos. Un silencio aterrador envolvió a la multitud, mezclado con un eco de miradas perdidas. Las palabras del profeta empezaban a calar, pero el miedo seguía marcando el aire con su carga pesada. La sombra, aún no visible, se palpaba en la atmósfera, un velo oscuro en el horizonte. De repente, un trueno hizo vibrar el suelo, como un aviso. Vamos,
gritó el joven. Si no subimos ahora, no habrá tiempo. La sombra se alimenta de nuestra indecisión. El profeta, observando el apremio del joven, supo que tenían que actuar. A la montaña, entonces. Pero que cada paso que demos sea una declaración de nuestra verdad, nuestro sacrificio. Vayamos juntos con fe. Con ese grito de batalla, un grupo de aldeanos comenzó a movilizarse. Se abrazaron, se animaron y empezaron a avanzar, pero la sombra no estaba dispuesta a dejar que se alejaran tan fácilmente. Casi de inmediato, el aire se volvió más helado. Las risas de los niños que alguna vez alegraron la plaza ahora se convirtieron en ecos distorsionados, retumbando en sus oídos. Cada paso sembraba confusión y angustia. Las visiones de sus sombras crecían más nítidas, mostrándoles la esencia de sus pecados y decisiones sin resolver. Las imágenes se proyectaron frente a ellos, traiciones, secretos, y el peso insoportable de la culpa que llevaban. La anciana gritó, visiblemente angustiada al verse a sí misma traicionando a un amigo, y el joven tembló al ver cómo su propia soberbia arruinó vidas. El pánico se extendía como fuego, dejando a la gente paralizada. «Estamos condenados», exclamó uno. «No». Retumbó la voz del profeta, resonando por encima del tumulto. «No somos condenados. Eso es lo que somos, la sombra se alimenta de nuestras dudas. Si logramos encarar nuestro pasado, si liberamos la carga de nuestros corazones, tal vez la montaña nos reciba». Sin embargo, justo cuando lo último de su discurso comenzó a hacer efecto, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. «La sombra viene». Al girar, la oscuridad parecía tomar forma, enfocándose en ellos. Las visiones se tornaron más feroces, mientras una amenaza palpable se desataba en el aire. Los rostros de aquellos que conocían, amigos y familiares, se transformaron en expresiones horrendas, burla y reproche. La montaña parecía distante ahora, casi un espejismo, y la multitud se quedó estancada entre el miedo y la verdad. El profeta, sintiendo que el tiempo se le escapaba, extendió su mano. ¿Listos para enfrentarlo todo? La verdad nos dará el poder para derrotar lo que se ha iniciado. Se escuchó un nuevo grito, esta vez de un niño. ¿Qué vamos a hacer? Y mientras la sombra se cernía sobre ellos, inundando el aire con su aliento helado, el profeta supo que no había vuelta atrás. El sacrificio a la montaña tenía que ser inminente, o la sombra devoraría sus esperanzas por completo. El sonido del trueno resonó nuevamente. ¿Lograrían atravesar la tormenta que se acercaba? ¿O la oscuridad perdería a todos por igual? El viaje apenas comenzaba y el peso de decisiones irrevocables amenazaba desmoronarlos por dentro. La sombra avanzaba, y con cada paso que daba, la desesperación crecía en el corazón de la multitud. Algunos se cubrieron los ojos, incapaces de mirar. Otros, con la mirada fija en el vacío, parecían experimentar sus propios fantasmas. El aire se volvió pesado, cada respiración un esfuerzo titánico. La anciana, con su voz quebrada, gritó, «No podemos dejar que nos consuma». El profeta, sintiendo el caos a su alrededor, intentó mantener la calma. «Escuchen. No dejen que sus miedos los detengan. La sombra se alimenta de lo que escondemos. Debemos enfrentar nuestras verdades, pero juntos», clamó. El joven, aún con la determinación ardiendo en su pecho, apretó la mano de su hermana pequeña. «Mira. Allí, la montaña. Nos espera». Su voz era más fuerte que el temor, pero en sus ojos había una chispa de duda. «¿Cómo sabemos que la montaña es el lugar seguro?», replicó uno de los ancianos, interrumpiendo la creciente ebullición de esperanza. «Puede ser solo otra trampa, otra ilusión». Apenas terminó de hablar cuando un grito desgarrador atravesó el aire. Desde las sombras emergió una figura, un viejo conocido de todos. Era el hermano del profeta, su rostro marcado por el dolor y la traición. «No lo sigan. La montaña no es el refugio que creen. La verdad que buscan está aquí, en este lugar desolado». Los murmullos de la multitud reverberaron como ecos de incertidumbre.
La imagen del hermano, desgarrada y demacrada, compelía la atención de todos. Ustedes han alimentado esta sombra con sus dudas y secretos, con sus propias manos. No se dejen engañar, el joven se volvió hacia el profeta. ¿Es cierto? ¿Es posible que nuestra lucha sea en vano? Una semilla de duda comenzó a crecer, parasitando su fervor. No, no debemos ceder a la confusión. La sombra puede tomar muchas formas, incluso las más familiares, respondió el profeta, sintiéndose atrapado por la marea de emociones en su interior. Lo que decimos aquí, lo que decidimos, tendrá peso. A algunos les toca cargar con su verdad, a otros dejarlas atrás. De repente, un poderoso estruendo como de trueno tropezó con el suelo. La sombra se intensificó, arremetiendo con una fuerza aterradora. Las visiones se volvieron aún más vívidas, viejas rencillas, viejos amores perdidos, decepciones que nunca habían dejado de doler. No puedo. No puedo enfrentar esto, gritó una mujer, cayendo de rodillas mientras la oscuridad parecía abrazarla. Levántate. No estás sola. Exclamó el joven, extendiendo su mano hacia ella. Pero se escuchó un lamento en el aire que se intercaló con el grito de la mujer. El profeta sintió como un frío intenso le abrazaba el alma. No podemos seguir así, no podemos dejar que el miedo nos consuma, dijo, tratando de alentar a todos, pero sentía que su voz disminuía ante la presión de las sombras. Fue entonces, ante la creciente no retenida de confusión y caos, que una idea loca surgió en su mente. Debemos despojarnos de lo que somos, de lo que hemos hecho. Hagámoslo aquí y ahora. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Preguntó con desdén uno de los hombres al fondo, su rostro un mapa de incredulidad. ¿Y si resulta ser solo otra trampa del destino? Porque ya no hay tiempo, la frase quedó colgada en el aire mientras un giro repentino de oscuridad se abalanzaba hacia ellos. El profeta miró al joven y a la anciana. ¿Enfrentaremos juntos nuestra verdad o nos perderemos en la sombra para siempre? La multitud se quedó en un agonizante silencio, cada uno lidiando con su propio peso y su verdad. Los rostros temerosos buscaban respuesta en los ojos de sus seres queridos, cada mirada un reflejo de su angustia interna, mientras el frío aumentaba y la sombra se movía. El niño acurrucado de la anciana miró al profeta y preguntó, ¿qué pasará si desapareces, si no regresamos nunca? El mundo parece girar en ese instante, un momento suspendido donde todo peso se tornó pesado e insostenible. El profeta supo que no había salida sin sacrificio, pero el verdadero dilema era si estaban dispuestos a dejar atrás lo que los había mantenido anclados. La sombra rugía, y la montaña se alejaba más cada segundo. ¿Estaban listos para liberarse de las cadenas que los mantenían presos, o caerían en la trampa de sus propios miedos? Y así, con la oscuridad apretando, la pregunta se convirtió en un grito profundo que resonó en el viento. ¿Cuál es tu verdad para enfrentarla? La sombra pulsaba, moviéndose con una vida propia, devorando la esperanza y la lógica a su paso. La multitud comenzó a murmurar, ecos de miedo cruzando como ondas entre ellos. El frío se metía en sus huesos mientras la anciana abrazaba fuerte a su niño, horrorizada por la posibilidad de no volver a verlo. Era la lucha por el alma, se decía en sus pensamientos, y sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. No podemos dejar que nos lleve, gritó el joven, su voz entremezclándose con la creciente desesperación. Se sentía atrapado entre el amor a su hermana y la decisión de enfrentarse a la sombra. Sabía que el riesgo era inminente. Debemos hacerlo, ahora. Su corazón latía con fuerza, casi a punto de estallar, y sintió la mirada del profeta sobre él. El profeta sabía que cada palabra pesaba como plomo. Tantas verdades no contadas, tantas historias que debían salir a la luz, pero ¿cómo se pueden revelar las sombras más oscuras del corazón? Este es el momento, murmuró entre dientes, cada letra una batalla en su mente. Debemos compartir lo que hemos guardado en nuestras almas. ¿Cómo? ¿Con palabras vacías? Gritó uno de los hombres, muestras de furia nublando su razón. El miedo nos controla, eso lo sabemos.
Pero puedo decirles que nunca me dejaré llevar por la locura, el silencio es más seguro. No hay seguridad en el silencio, replicó el joven, con lágrimas brotando de sus ojos. Él está aquí para devorarnos, para aprovecharse de nuestra complicidad. Necesitamos liberarnos. Sin pensarlo, dio un paso hacia la sombra, su mano temblando, a punto de convertir ese acto impulsivo en su verdad. El aire se tensó, y la sombra pareció observarlo, como un depredador que olfatea a su presa. El hermano del profeta dio un paso adelante, sus ojos llenos de desesperanza, pero también de un profundo anhelo de redención. No se engañen. La verdad que buscan no está en la montaña ni en sus corazones. Está aquí, entre nosotros. Mirando lo que el miedo ha creado. Con un golpe atronador, la sombra lanzó una ráfaga oscura que hizo temblar la tierra. La multitud se dispersó, las caras ahora reflejaban el terror y la confusión. Todo parecía haber perdido sentido. Escúchenme, insistió el profeta, sintiendo que su propia desesperación lo amenazaba. Cada uno de nosotros guarda secretos que dan de comer a esta oscuridad. Si no compartimos, si no enfrentamos, nos tragará. La anciana, con voz quebrada, se levantó. Llevo años ocultando mis miedos, mis fracasos, mis verdades. Pero este ciclo tiene que romperse. No estoy lista para enfrentar mi sombra, pero tampoco estoy lista para ceder. Su voz resonó en el espacio vacío, un desafío tangible. ¿Y si decimos nuestras verdades? ¿Qué pasará después?, preguntó un niño, su mirada inocente buscando respuestas. El profeta sintió una chispa de esperanza despertar en su pecho. Eso es, al compartir nuestras verdades, creamos luz. Mientras más compartamos, más debilitará esta sombra. Podemos hacerlo, juntos. Pero en el fondo, sabía que no todos tendrían la valentía para enfrentar lo que llevaban dentro. A medida que la multitud dudaba, el rugido de la sombra aumentaba, como si se alimentara de su vacilación. El profeta respiró hondo, sintiendo que el tiempo se esfumaba. Por favor. Díganlo. Su verdad puede salvarnos. Justo cuando la oscuridad parecía más opresiva, un eco profundo surgió entre ellos. Alguien comenzó a hablar, su voz entrecortada vislumbrando la batalla interna. Lo haré, lo diré, y con eso, el aura de la sombra pareció titubear. De repente, el hijo de la anciana exclamó, nunca estuve a la altura. Siempre pensé que debía ser perfecto. Ya no más. Su declaración resonó como un estampido, y los demás comenzaron a unirse, despojándose de sus verdades con cada palabra. ¿Podría la luz de sus confesiones ser suficientemente fuerte para obligar a la sombra a retroceder? El profeta alzó la vista, ansioso por ver la reacción. Pero cuando miró, la sombra empezó a retorcerse con un movimiento inusual. Como si sintiera la presión del aire cargado de verdades. Solo basta un corazón valiente para cambiarlo todo, reflexionó el profeta, aguardando el impacto que esto podría producir, y así, en la penumbra, un nuevo grito se sumó a los ya resonantes, alguien se ha perdido. No puedo regresar, las palabras pesadas flotaban en el aire, como piezas de un rompecabezas que aún faltaban por encajar. La sombra rugía más fuerte, dispuesta a consumir todo a su paso. En ese clímax, quedó una pregunta flotando en el aire, ¿cuántos más darían su verdad antes de que el tiempo se les escapara? El eco de la oscuridad se tornó inminente, escuchándose como un murmullo amenazante, y el profeta supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La multitud, ansiosa y temblorosa, comenzó a compartir sus verdades, cada confesión una chispa que iluminaba la penumbra. El aliento entrecortado de la anciana resonó en el silencio, mientras las sombras se agitaban en respuesta. Mi vida ha sido una cadena de decepciones, admitió, sus manos sudorosas temblando, abandoné a mi familia por miedo al fracaso. Las palabras parecían resonar, un eco desgarrador en el corazón de los que escuchaban. La sombra titubeó, como si se resistiera a ceder ante la luz que empezaba a brotar de los corazones valientes. Pero el miedo era tenaz, había profundas raíces que ni la verdad podía desgastar con facilidad.
Algunos se alejaron, incapaces de enfrentar su propio horror. No. No podemos rendirnos, exclamó el joven, mientras un sudor helado corría por su frente. No permitamos que el miedo nos separe. El hermano del profeta se acercó, sus ojos brillando con la desesperación de la verdad no dicha. Yo también tengo un secreto, empezó a decir, cuando de pronto fue interrumpido por un grito desgarrador de otro hombre, que había caído al suelo, atrapado en la negrura de su propia sombra. No puedo. No puedo hablar. Estoy atrapado en mi propia mentira. Se lamentó, retorciéndose, el profeta, viendo el caos, sintió un ardor interno. Podemos liberarnos todos. Gritó, su voz resonando como un trueno. Las verdades son poderosas, pero el silencio es un carcelero. Ustedes también tienen poder. Hablemos juntos, y fue entonces cuando otro joven se levantó, con el rostro bañado en lágrimas. Yo, tenía miedo de ser quien realmente soy. Siempre escondí mi amor, confesó, cada palabra cargada de un dolor que salía a la superficie como un volcán a punto de estallar. Por tanto tiempo hice lo que se esperaba de mí, así que nunca dije que amaba a mi amigo, y ahora no sé si puedo volver a buscarlo. Él está entre nosotros. Gritó una mujer, como si esas palabras pudieran hacer que el amigo apareciera de repente. La sombra percibió el cambio de energía, como un animal herido que lucha por sobrevivir mientras el entorno se transforma. Comenzó a encogerse, retrocediendo ante el poder de las confesiones. La anciana tomó coraje y se unió a la danza de verdad. No puedo seguir escondiendo mis errores. Antes creía que mis decisiones me habían llevado a la soledad. Pero al ocultar mis fracasos, también escondí mis aprendizajes. Cada palabra era como un destello que iluminaba la atmósfera. La multitud ahora formaba una cadena, sus verdades como ramificaciones que desafiaban a la sombra, tan intensamente se sentía el aire, que parecía que el tiempo se había detenido. Todo lo que habían callado estaba tomando forma a su alrededor, creando una sinfonía de alivio y catarsis. Sin embargo, en el fondo, el profeta sentía que la sombra no se rendiría sin más. Esa energía oscura empezaba a indignarse. Justo en ese instante de revelación, una voz profunda y amenazante emergió de la sombra misma, resonando en sus mentes. ¿Y qué si ustedes gritan? Sus verdades no son más que sus debilidades. Las sombras son eternas, la multitud se estremece. La voz amenazadora parecía multiplicarse, creando ecos claustrofóbicos alrededor de ellos. Aunque la luz de sus verdades brillaba, la sombra empezaba a reunir fuerzas, como un volcán a punto de erupcionar. Cada uno de ustedes deberá decidir, o se unen y enfrentan juntos la oscuridad, o se dejan devorar, proclamó el profeta, sintiendo el nudo en su garganta. Yo no regresaré a la oscuridad. Ustedes son más fuertes de lo que piensan. Un silencio tenso se hizo. El tiempo parecía predicador y cruel a la vez. Cada persona allí sabía que debía decidir, hablarían, arriesgándose a ser devorados por la sombra, o se quedarían callados, condenados a ser seres vacíos. Un corazón latía con fuerza, un susurro potente se elevó entre ellos: no me rendiré. El eco reverberó, haciendo eco entre los murmullos, estallando como fuegos artificiales en medio de la oscuridad. Pero, ¿sería suficiente? La sombra se cernía sobre ellos, exuberante en su amenaza. El profeta sintió que el ambiente se tensaba y supo que el final de esta batalla se acercaba. ¿Tan cerca estaban de la luz? El rugido inminente de la sombra retumbaba como un tambor de guerra. En ese momento, lo que desconocían se reveló abruptamente. Detrás de la sombra, había un secreto aún más oscuro, una verdad que podría darles la clave para liberarse. ¿Podrían descubrirla antes de que fuera demasiado tarde? La tensión estaba en el aire, casi palpable. Las palabras del profeta resonaban profundamente, invocando un murmullo de valentía entre la multitud. Sin embargo, la sombra no solo acechaba, estaba allí, palpable, como un depredador a la espera de su presa. Cada confesión que había emergido era un destello de luz, pero también un faro que atraía la negrura.
No somos débiles por hablar, gritó un hombre de mediana edad, sus manos temblorosas apretadas en puños. La debilidad vive en nosotros cuando permanecemos en silencio. Dejemos que nuestras verdades sean más fuertes que nuestros miedos. ¿Más fuertes que nuestros miedos?, replicó la voz oscura, como un trueno que retumbó a través de la multitud. Ustedes no pueden imaginar la cantidad de dolor que guardan. Se siente bien compartir, ¿verdad? Pero, ¿sabían que esa liberación puede ser su condena? El profeta se irguió, la determinación brillando en sus ojos. Las sombras solo tienen poder si nosotros se lo damos. Cada uno de ustedes ha sentido su aliento en su nuca, a cada paso que dan. Es hora de desenmascararlo. Hablemos de lo que realmente nos aterra. Mientras el profeta hablaba, algunos empezaron a moverse, alzando la voz. Yo perdí a mi esposa en un accidente y nunca me perdoné. Ahora me persigue su recuerdo. Otro se unió, soy un ladrón, no por necesidad, sino por avaricia, y he arruinado vidas. Cada vez que cierro los ojos, veo sus rostros. Estas verdades eran como relámpagos, desgarrando la oscuridad en el acto. Pero la sombra no se dejaría vencer con facilidad. Como un monstruo ansioso, se elevó, ensanchándose y devorando la luz que precedía. Las voces comenzaron a silenciarse, el miedo acechaba como un lobo hambriento. La anciana que había iniciado todo, con su voz temblorosa, se levantó de nuevo, y su mirada se tornó feroz. No podemos dejar que las sombras nos silencien. Las verdades son el fuego que necesitan para purificarse. Escuchémoslas. Estamos aquí juntos por una razón. No estamos solos. Las palabras de la anciana fueron un bálsamo para algunos, aunque otros permanecían petrificados. La sombra, atenta a cada movimiento, aprovechó la oportunidad para lanzar su ataque final. Con un rugido que pareció sacudir el suelo, la oscuridad se abalanzó sobre la multitud. Sufran el peso de su verdad, resonó la voz siniestra. De pronto, imágenes empezaron a materializarse en el aire, escenas de traumas pasados, secretos escondidos, y promesas nunca cumplidas. Cada uno de ellos enfrentaba ahora una visión terrible de su propio dolor. La multitud gritó, algunos cayó al suelo, otros se aferraron al suelo de miedo. La resistencia se desvanecía. Miren. Es solo una ilusión, gritó el hermano del profeta. Son solo ecos de lo que han vivido. Solo hay poder en ustedes si eligen dejar que este horror regrese a sus corazones. Recuperen el control. La sombra titubeó, como si hubiera encontrado un obstáculo inesperado. En ese instante, el profeta percibió una chispa de esperanza. La luz de sus verdades tenía la capacidad de transformar. Pero aún podía sentir el pesado nudo de lo desconocido acechando detrás. Rápidamente, la multitud comenzó a unir sus voces en un coro de resistencia. No tenemos miedo. No dejaremos que nos controlen. Sin embargo, mientras las voces se alzaban, un segundo grito, más profundo y escalofriante, resonó detrás de la sombra. Era un eco que parecía provenir de las entrañas de la oscuridad misma. Y si les dijera que el verdadero terror no son sus verdades, sino las que permanecen ocultas, la multitud quedó en suspenso, el aire cargado de incertidumbre. ¿Qué otras verdades esperaba la sombra? Había aún secretos más oscuros que, si se revelaban, podrían desmantelar todo lo que habían hecho. La atmósfera vibró en expectante aprensión mientras la confrontación se intensificaba. Había una batalla inminente entre la luz y la oscuridad, y el final estaba más cerca de lo que creían. ¿Estaban listos para enfrentar lo que vendría? La sombra se agitaba en la penumbra, como si estuviera escuchando los murmullos de la multitud. Se cernía sobre ellos, esperando el momento preciso para devorar lo que quedaba de su valor. El hermano del profeta sintió la desesperación tejerse entre las voces, un hilo gélido que apretaba su corazón. No se dejen llevar. La verdadera batalla está dentro de ustedes. Gritó con toda su fuerza, los ojos de la multitud brillaban, divididos entre la lucha y la rendición. Algunos comenzaron a recordar sus propios secretos,
aquellos que habían enterrado en lo más profundo de su ser. Una mujer se levantó, la voz temblorosa al borde de las lágrimas. Yo he callado durante años el abuso que sufrí. Pero ya no puedo más. Su confesión fue como un hacha que cortó la bruma de la confusión, preparando el terreno para una explosión de verdades. El profeta tomó un paso adelante, sus ojos escaneando el rostro de su hermano. Escuchen bien, hay una fuerza más poderosa que el miedo. Es el amor que sentimos por nosotros mismos y por los demás. Cada verdad que compartimos está encendida por esa llama. Con cada palabra, su presencia crecía, y la sombra comenzaba a dividirse. De repente, un hombre con la cara surcada de arrugas alzó su mano. Yo fui un traidor y actué en beneficio propio. He dañado a aquellos que amaba. Las palabras salieron como un torrente, desbordando un pasado lleno de arrepentimiento. Pero quiero redimirme hoy. Su voz resonaba con esos ecos que la oscuridad intentaba sofocar, los murmullos se intensificaron. Las historias comenzaron a fluir, un joven compartió su lucha con la adicción, una madre habló de la pérdida de su hijo, un anciano reveló el peso de la culpa por no haber protegido a su familia. Las verdades se entrelazaban, creando una red de luz. Afuera, el cielo comenzó a oscurecerse, y un rayo desgarró la noche, como si el universo estuviese a la expectativa. Pero aún así, cuando el miedo intentaba asfixiar sus voces, otro eco emergió. ¿Y si sus verdades son solo la superficie? ¿Qué pasaría si el eco de lo oculto ruge con más fuerza? Las palabras resonaron en sus corazones como un tambor lejano. El profeta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué podía haber más allá de las heridas visibles? ¿Qué secretos habían estado dispuestos a dejar sepultados? Un silencio pesado se hizo presente, y aunque la multitud parecía más unida, una ansiedad palpable crecía. Pero el hermano del profeta no se dejaría vencer. Miren hacia adentro. Lo que llevamos dentro puede ser el arma más poderosa contra la sombra. A medida que el clamor personal se intensificaba, la oscuridad titilaba, rechinando bajo el peso de las revelaciones. Los rostros se llenaron de una mezcla de angustia y determinación. Eran valientes, luchadores, tenían el poder de transformar su dolor en fortaleza. Sin embargo, un nuevo grito estalló desde lo más profundo de la sombra. Lo que hay debajo de la superficie podría matarlos a todos. La multitud contuvo la respiración, sintiendo en la piel la verdad helada de la amenaza oculta. ¿Qué secretos yacían en el fondo, listos para salir a la luz? El profeta se preparó para revelar lo que sabía, pero la sombra se movió como un relámpago oscuro, arremetiendo contra la multitud. El momento ha llegado, resonó la voz siniestra, provocando que las paredes temblaran y retumbara toda la sala. Las esperanzas brillaban tenuemente, pero el terror invadió la escena. Mientras las visiones volvían a acechar cada rincón, todos supieron que debían enfrentarse a los monstruos que llevaban dentro. ¿Podrían hacerlo una vez más, ahora que la sombra invitaba a replegarse en la oscuridad de lo desconocido? La atmósfera vibraba en la incertidumbre, pero la esencia de su lucha no había hecho más que empezar. Había aún secretos que descubrir y sombras que desmantelar. La luz de sus verdades podía extinguir cualquier oscuridad, pero ¿quién se atrevería a dar el paso final? ¿Y si el verdadero horror no estuviera en su historia, sino en lo que todavía les esperaba? Las palabras flotaron en el aire cargado de ansiedad, dejando un eco que resonaría en sus corazones mucho después de que esta confrontación hubiera terminado. La aldea estaba al borde del abismo. La sombra se cernía sobre ellos, densa y amenazante, pero en el centro de esa pesadilla, un hilo de esperanza empezaba a tejerse con las voces temerosas pero decididas de los aldeanos. El profeta, con su pecho apretado y el corazón latiendo con furia, sabía que ese era el momento crucial. No podían retroceder. La oscuridad estaba ahí, dispuesta a devorar cada atisbo de luz que lograran generar. Hablemos. Es el momento de despojarnos de lo que nos consume, gritó el profeta, sintiendo que su voz resonaba valiente en medio de la tempestad. La multitud temblorosa, ajena al miedo que marcaba el aire, se miraba entre sí, buscando la valentía que parecía tan distante. Uno a uno,
los aldeanos comenzaron a hablar. Me siento culpable por no haber estado ahí para mi madre, confesó una joven, sus ojos llenos de lágrimas. La abandoné por mi propia ambición. Y ahora, la sombra de su recuerdo me persigue. La sombra pareció tambalearse, como si la confesión hubiese descubierto una vulnerabilidad. Más. Digan sus verdades, gritó el profeta, sintiendo que el aire se volvía más ligero, un portentoso aliento de liberación. Un hombre mayor, sus manos temblorosas, se atrevió a dar un paso adelante. Yo oculté la traición a mi mejor amigo, y su vida se arruinó porque no lo defendí. La carga de mi silencio ha sido mi condena. Su voz temblaba, pero había una resolución en sus ojos. Las sombras retumbaron, el viento sopló frío, pero la luz parecía crecer. Eso es. Compartan. Animó el profeta, su espíritu alzándose como un ave fénix. Cada verdad compartida desgastaba un poco más a la sombra, que ahora se dividía en fragmentos titilantes, llevándose con ellas partes del miedo. La anciana, con su voz rota pero firme, alzó su mano. He callado mis heridas, mis pérdidas, como si guardarlas me protegiera. Pero ya no hablo solo por mí, hablo por todos nosotros. Ni nuestros secretos, ni nuestras sombras nos definirán. La multitud se estremeció, sus corazones laten triunfantes, como si se alzaran juntos en un clamor de valentía. La sombra rugió, enfurecida, pero la determinación de los aldeanos no se detuvo. Uno tras otro, compartieron sus miedos más profundos. Ellos gritaban con fuerza, liberándose, rompiendo las cadenas del silencio. Cada confesión era un fuego que iluminaba la noche, un testamento de lucha que desafiaba a la oscuridad. Somos humanos. Nos equivocamos, hemos fallado, pero no seremos vencidos por nuestra vergüenza. Exclamó el hermano del profeta, con lágrimas ardientes en los ojos. La sombra, ahora debilitada, clamaba, son solo ecos de debilidad, pero el profeta sabía que la verdadera debilidad era el silencio. Con cada verdad que surgía, ellos se hacían más fuertes. La sombra se retorcía, su forma se desvanecía ante el poder de la unidad. Nadie está solo. Nadie tiene que cargar su sombra en soledad, resonó el profeta, extendiendo los brazos. El aire comenzó a llenarse de luz, ellos, juntos, con cada confesión declarándose libres. He tenido miedo de no ser suficiente. Temía a mi propia verdad. Clamó una mujer, su voz vibrando con autenticidad. La sombra retrocedió un paso más, como si se estuviera desintegrando. Con cada suspiro de verdad, la masa se unía. Nunca soporté las críticas. Me perdí en lo que pensaban de mí. Gritó otro, y la oscuridad parecía responder, temblando ante el peso de la sinceridad. Finalmente, el silencio se rompió climáticamente, soy amado y merezco amar. No me dejaré vencer por mi culpa. Exclamó un joven, el brillo en su mirada ofrendando luz a la noche oscura. La sombra, por primera vez, se encogió, su rugido retumbando en el aire como un eco herido. No. Esto no puede ser. Gritó la sombra, viéndose impotente ante la vorágine de verdad, y en un instante de gloriosa revelación, todas las voces se unieron. Somos más fuertes juntos. Nuestras verdades nos liberan. Nunca más permitiremos que nuestro dolor nos defina. La sombra se disolvió, fragmentándose en una neblina irreal, dejándolos a la vista claros, iluminados por la fuerza de una reconciliación colectiva. La aldea, ahora unidas, sentía la carga caer de sus hombros, la luz brotando de sus corazones con un esplendor nunca antes imaginado. El profeta miró a su pueblo, su pecho lleno de orgullo y amor. Ustedes son valientes, dijo, su voz ahora suave pero resonante. Este es el comienzo de la sanación. Cada uno de ustedes tiene poder en su verdad. Solo así encontraremos la paz. Las lágrimas brotaron, pero sonrientes lograron verlo como algo hermoso. En ese instante, comprendieron, la sombra había sido derrotada, sí, pero las enseñanzas de su viaje seguirían guiándolos hacia la luz. Así, la aldea renació, un lugar donde cada rayo de esperanza destellaba,
donde cada verdad podía florecer, donde jamás volverían a permitir que la oscuridad ocultara su esencia. En sus corazones llevaban la lección irrefutable: la luz siempre vencerá cuando se reúna en comunidad. No solo eran sobrevivientes, eran guerreros de la luz. Ahora, para seguir siendo parte de esta comunidad y no perderte más historias que transforman y sanan, necesitas suscribirte ahora. Recuerda, dale like ahora para alimentar el algoritmo y comparte tus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Tu voz importa. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Gracias por ser parte de este viaje.